La hora nos indica que hemos llegado a Tiempos de Reforma, donde encontrarás el desarrollo de verdades bíblicas en la sección Renovando tu mente, principios para la adoración en la historia de los himnos, refrigerio para tu alma en el devocional La Chequera del Banco de la Fe, y música que refleja la grandeza y la majestad de Dios. Sean todos bienvenidos. Ahora, preparemos nuestro corazón para escuchar la lección bíblica de hoy en la sección Renovando tu mente. Este es un espacio en el cual el Dr. R.C. Sproul, en la voz del pastor Julio Benítez, comparte con nosotros las preciosas verdades de la doctrina bíblica. El reformador Martín Lutero dijo que los cristianos, en su lucha por la obediencia, tienen muchos obstáculos a vencer, pero de manera básica nosotros estamos involucrados en una guerra que se lleva a cabo no en uno o en dos frentes, sino en tres frentes, y el trío de enemigos que confrontamos los cristianos son, como Lutero sostuvo, el mundo, la carne y el diablo. Aunque Lutero distinguió a estos tres enemigos en particular, los tres realmente están muy relacionados el uno con el otro. El espíritu de la carne, de la cual la Biblia nos habla,
Es esa parte de nuestra naturaleza que es embelesada y seducida por el espíritu de este mundo. Y este mundo es la arena sobre la cual Satán tiene un particular nivel de influencia y a veces de dominio. Y si bien nosotros distinguimos estos tres enemigos, no podemos separarlos. Hoy consideraremos la lucha del cristiano con lo que el Nuevo Testamento llama el mundo. El término mundo en el Nuevo Testamento es usado en más de una forma y a veces solo se refiere a este planeta. No hay nada negativo acerca del término mundo cuando es usado en esta forma. Es una simple ubicación geográfica. Este lugar, este espacio físico, es diferente de Marte o Júpiter, pero también el término mundo es usado en el Nuevo Testamento para referirse a la esfera caída de este planeta, a cierto punto de vista o perspectiva que se levanta contra Dios, que está más centrado en el hombre que en Dios. Déjenme leerles una porción del Evangelio de Juan para ver cómo Jesús hace esta distinción con respecto al mundo. Juan, capítulo 17, versículo 12. Pero antes de leer, déjenme recordarles que esta lectura es parte de un segmento mayor del discurso en el aposento alto que Jesús dio a sus discípulos la noche antes de ser asesinado, y también incluye un pasaje de las palabras de Jesús que es la oración más larga registrada en todo el Nuevo Testamento como proveniente de Jesús. Esta oración es la llamada la oración sacerdotal de Jesús o la oración de intercesión de Jesús. Es el único lugar en el Nuevo Testamento en el cual ora por nosotros, porque Jesús no solo ora por sus discípulos, los que estaban con él en ese momento, sino que intercede por todos los que habrían de creer en las generaciones futuras a través de su enseñanza. Y notemos lo que él dice en Juan 17:11, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Aquí pueden ver que la palabra mundo se refiere a este lugar, a la tierra. Él dijo, estoy a punto de partir de este mundo, pero ahora estoy orando por mis amigos y mis discípulos que permanecerán aquí, activos en este mundo. Pero él continúa y dice, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Pueden ustedes, apreciados oyentes, ver cómo el término mundo comienza a tomar un sentido diferente para referirse no solo a una ubicación geográfica, sino a un punto de vista o perspectiva que se relaciona con las cosas de Dios? El mundo es ese grupo de personas que no siente afecto por las cosas de Dios. El mundo existe en oposición y tensión contra el reino de Dios. Por eso Jesús dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esta es una declaración pesada. Jesús dijo, no te estoy pidiendo que los quites del mundo,
¿Cómo desearía que pudiéramos aprender esta oración de Cristo? Porque en cada generación de la historia cristiana siempre ha habido esas personas que presionan a la comunidad cristiana para disociarnos de todo lo que nos golpea en este mundo y aislarnos para mantenernos puros. Si solo pudiéramos leer con cuidado el Evangelio de Lucas, podremos ver un tema que es presentado en las enseñanzas de Jesús en contra de los fariseos. Una de las doctrinas que había aparecido entre los fariseos era la salvación por segregación. Recordemos que una de las causas por las cuales los fariseos habían llegado a inclinarse tanto contra Jesús era porque Jesús, en su opinión, se había contaminado al invertir tiempo con publicanos, recaudadores de impuestos y pecadores, personas a las cuales los fariseos no querían tener cerca. Una vez, cuando caminaba por la calle conversando con un amigo que era sacerdote anglicano, él estaba orgulloso de su consagración al sacerdocio y apareció un niño que estaba vendiendo periódicos. Era de ese tipo de niños que parecían pillos de la calle. Estaba sucia su cara y su ropa, y se colgó de la manga del sacerdote y comenzó a jalarla diciendo: «Señor, señor». Él estaba tratando de venderle una revista. Y de repente el sacerdote se dio vuelta y quitó la mano del niño de su manga y le dijo: «¿Cómo te atreves a tocar el brazo de un sacerdote de Dios?». Y yo tuve que detenerlo a mi amigo el sacerdote y le dije: «¿Cómo tú actúas como si el brazo de un sacerdote fuera intocable por un ser humano?». Yo creo que Jesús habría abrazado a ese niño en la calle. Él nunca había creído en esa idea de separación tan radical del mundo que uno llegaría a manifestar un espíritu de desprecio hacia la misma arena donde está enfocada la redención de Dios. Jesús dijo: «No ruego que los quites del mundo». Jesús no estaba comenzando una nueva comunidad de esenios. Los esenios, por cierto, fueron personas que se apartaron de la civilización para vivir en un total aislamiento, para así poder mantenerse puros para la venida del Mesías, y mientras ellos se escondían en las cuevas alrededor del Mar Muerto, el Mesías vino y ellos se lo perdieron. Estaban tan ocupados manteniéndose a sí mismos alejados del mundo que perdieron al Mesías cuando el Mesías vino al mundo para redimir el mundo. Y por eso Jesús dijo: «No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal». Esto es, que los cuides mientras ellos están viviendo su fe y sus vidas en medio del mundo. Creo que esto es consistente con lo que el apóstol enseña en el clímax de la aplicación práctica de la carta a los romanos, después de extenderse en el desarrollo de una densa doctrina y teología. ¿Ustedes recuerdan cómo comienza el capítulo 12, donde Pablo dice: «Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento». Déjenme analizar estas dos palabras, conformidad y transformación. En las dos palabras tenemos la misma raíz, la palabra forma, que refiere a una estructura o sistema, y la única diferencia real que encontramos en estas dos palabras es el prefijo. ¿Qué significa el prefijo con? Chile con carne significa en algunas partes frijoles con carne. De manera que aquí el prefijo con significa junto a o con, por lo que unido a la palabra conformidad de manera literal significa estar con la forma
o podríamos decir ser parte de una estructura que acepta el actual sistema mundial. Recuerdo que la popularidad con nuestros compañeros a los 13 años de edad llega a ser una de las pasiones más importantes de nuestra vida, y si no recibimos cierta medida de popularidad, esto aplastará el espíritu humano de tal manera que lo llevaremos en nuestro psique por el resto de nuestras vidas. Todos queremos ser amados por las demás personas, pero cuando somos niños aprendemos que para ser el más popular había que pagar un precio, y este precio era la conformidad. Si yo iba a ser el señor popularidad en la escuela, tenía que saber la letra de las últimas canciones, los últimos éxitos del ranking y otras cosas por el estilo. Tenía que ser capaz de hacer cosas que probaran que era un hombre. Tenía que escuchar los desafíos aceptados, ver si podía robarme algo de la tienda sin ser capturado, involucrarme en los juegos nocturnos, donde los muchachos patean los tachos de basura por el vecindario y se aseguran de que la policía no los capture. Yo pasé por todos estos juegos, porque estas son la clase de cosas que hacen que uno sea popular. Y también puedo recordar que la lección que escuchaba de mi padre todo el tiempo, mientras era adolescente, decía: hijo, se necesita más coraje para decir no que para decir sí. No sé si alguna vez escucharon: jovencito, ¿no sabes que estás apuñalando a tu madre por la espalda? Y yo decía: pero tú no me entiendes, no estoy tratando de agradar a mi mamá, no estoy tratando de conformarme a los valores de mi madre, estoy siendo juzgado en la arena de mis compañeros. Y cuando somos niños, jugamos todos estos juegos para alcanzar la gran meta de la popularidad. Pero por supuesto, este es solo uno de esos fenómenos de corto plazo que vivimos en la adolescencia, que tan pronto como llegamos a ser adultos, dejamos atrás como cosa infantil y no nos preocupamos más por ser populares. ¿Ustedes saben cuál es la única cosa que marca la diferencia entre los hombres y los niños? El precio de sus juguetes. Los juegos cambian y los precios también cambian, pero la meta de ser aceptado es algo que nos empuja cada día de nuestras vidas, y el poder seductor de este mundo nos lleva a conformarnos. ¿Qué es lo que nos lleva a la conformidad? Bueno, los alemanes tienen una palabra para esto. Ustedes saben cómo es el idioma alemán. Ellos solo toman dos buenas palabras concretas y las unen y hacen de ellas una sola palabra. Bueno, no es una ofensa para el idioma alemán, porque ellos nunca pensarían que están haciendo algo como eso, pero en realidad los alemanes toman dos palabras y las unen para formar la palabra Zeitgeist. De seguro ustedes escucharon alguna vez la palabra Geist. Si ustedes conocen inglés, habrán escuchado la palabra poltergeist. Poltergeists son una especie de fantasmitas que aparecen en las noches. Zeit es la palabra alemana para tiempo y Geist es la palabra en alemán para espíritu. Por lo tanto, la palabra compuesta Zeitgeist significa el espíritu de los tiempos. Y lo que los alemanes quieren decir con esta palabra es que ¿qué es lo correcto en este momento? ¿Qué está en la moda? ¿Qué es aceptable? ¿Qué es lo que hacemos? En el siglo XIX, un hombre llegó a ser muy importante, no solo como una figura dentro de los alemanes, sino como filósofo. Él emergió como uno de los más importantes críticos de su propia generación. Su nombre fue Federico Nietzsche. Él es famoso por su declaración sobre la muerte de Dios y por su defensa de lo que llamó el heroísmo biológico, con el cual buscaba construir una raza superior, y Hitler llevó esta idea hasta el extremo.
Pero Nietzsche se quejó de la decadencia de la Europa del siglo XIX y en su queja dijo que la vasta mayoría de personas viven bajo los dictados y la moralidad del rebaño. Así, la crítica de Nietzsche decía: para la mayoría, las personas son como ovejas y ellos solo siguen acríticamente y sin ningún ánimo todo lo que es esperado de su situación contemporánea. En otras palabras, ellos llegan a ser esclavos del Zeitgeist, o sea, del espíritu de su época, y esta es la causa por la que él buscó la aparición de un superhombre, el Übermensch. Nietzsche dijo: el Übermensch será conocido como una persona que dejará el rebaño y se desafiará a pensar por sí mismo. En otras palabras, el superhombre de Nietzsche sería el no conformista definitivo. El Nuevo Testamento tiene muchas cosas en común con el nihilismo de Nietzsche. Ambos nos llaman a un cierto tipo de no conformismo. No es el mismo tipo de inconformismo, y debo agregar con énfasis, pero Pablo nos dice: no se conformen a este mundo. Pero si este mundo ha sido un pasaje de las Escrituras distorsionado por los cristianos, esto ha sido porque nosotros solo leemos la primera parte del pasaje y decimos: es cierto, lo que Dios quiere de nosotros, seremos justos, también seremos conocidos por nuestra inconformidad. Ustedes entienden cuán difícil es ser una persona no conformista. Nosotros somos empujados a buscar la aceptación del grupo. Por otro lado, ¿comprenden cuán fácil es llegar a ser un no conformista? Hay una cosa que tiende a suceder entre los cristianos cuando ellos dicen: bien, demostraremos al mundo que somos diferentes y lo haremos negándonos a participar en la mundanalidad del mundo. Y esto significa que no bailamos, no usamos maquillaje, no vamos al cine y no jugamos cartas. Recuerdo cuando conseguí mi primer trabajo como maestro en un colegio cristiano. Fui contratado para enseñar Biblia. Y antes de que iniciara el periodo lectivo, ellos fueron de paseo a la playa. Algunos estudiantes sacaron naipes y comenzaron a jugar. Apareció el decano y confiscó las cartas, y este fue el inicio de mi descubrimiento, de mi horror, que los únicos juegos de cartas que este grupo podía jugar como cristianos eran los que jugábamos cuando teníamos 7 u 8 años. Me pregunté horrorizado: ¿y qué harán cuando descubran que su nuevo profesor de Biblia juega póker en parejas? Nunca se me había ocurrido que había algo espiritual o no espiritual en un juego de póker. No me podía imaginar esto. Es increíble que esta clase de cosas aparezcan en una subcultura. Pero lo que pasa es que si miramos alrededor y vemos las cosas que la gente hace en el mundo secular y nos preocupamos por no parecernos a las personas del mundo secular, entonces asumimos estas formas artificiales de inconformismo. El reino de Dios no tiene nada que ver con el póker o con los juegos de cartas infantiles. Estas cosas son formas superficiales de inconformismo. Si quieren ser no conformistas en el sentido bíblico, deben ser hombres y mujeres en cuya palabra se pueda confiar. Deben ser personas que hacen lo correcto aun cuando les cueste. Esa es la diferencia. Cuando leemos el resto del verso, vemos que el punto no es ser no conformistas simplemente por el hecho de serlo, sino porque hemos de ser transformados. Y aquí el prefijo marca la diferencia. Ser transformados significa superar, ir más allá de las estructuras del mundo presente. Cuando llegué a ser cristiano, la persona que me condujo a Cristo hizo una declaración. Yo le dije: ¿qué significa para ti el ser cristiano?
Él me dijo, ser cristiano para mí significa que yo te defenderé, te cuidaré y te amaré. Él entendió que ser cristiano significa un llamado a la excelencia que va más allá de los estándares que son aceptados por este mundo. Muchos cristianos basan su ética en lo que es legal o en lo que es aceptado por el resto del mundo. Muchas veces nosotros buscamos que los jueces civiles refuercen la ética cristiana. Veamos esto por un momento. La ética cristiana no es algo que haga o algo que diga la Corte Suprema. Nosotros tenemos un Señor que nos dicta nuestra ética y sus mandamientos. Él dijo, obedezcan mis mandamientos. Es nuestra responsabilidad ser personas transformadas, basar nuestro llamado no en lo que todo el mundo está haciendo, sino a partir de que nosotros somos llamados a actuar como hijos de Dios. Eso es diferente a conformarnos a los estándares del mundo. Pero el principio de la no conformidad, como yo la llamo, puede ser trivializado hasta el punto que la frescura y la vida que se encuentra en la ética cristiana llega a ser ahogada, camuflajeada y eclipsada bajo toda una serie de cargas, y comenzamos a perpetuarlas, como ya lo dije, en estándares subculturales que tienen poco o nada que ver con el cristianismo, y fallamos al oír la oración de Jesús: yo no te pido que lo saques del mundo. No hace mucho tiempo recibí una llamada de parte del director de una academia cristiana, una universidad, y él me dijo: Dr. Sproul, no sé qué hacer. Tengo un problema terrible en la universidad. Estamos tratando de brindar una educación cristiana en esta universidad, y por eso en este año en nuestro programa superior hemos seleccionado lecturas de Steinbeck y de Ernest Hemingway para nuestro curso de literatura americana, y cuando algunos de los padres descubrieron que sus hijos estaban leyendo a Steinbeck y Hemingway, se enfurecieron y protestaron ante la junta directiva y quieren que saquemos estos libros. Ahora, la pregunta que tengo es esta: ¿cómo puedo enseñar un curso de literatura americana sin leer a Hemingway y a Steinbeck? Yo le dije: esa es una pregunta de fácil respuesta. No puedes hacerlo. Cualquier intento de educar a las personas en literatura americana que elimine a Steinbeck y Hemingway será deshonesto. Pero esto era lo esperado por los padres y por algunos miembros de la junta directiva. Creían que todo lo que hay que hacer para tener una educación cristiana es estudiar solo a cristianos. Enseguida escuché al presidente de la Universidad Cristiana decirme: hemos llegado al punto de que tenemos cristianos con esta opinión: o tenemos educación cristiana o tenemos una buena educación. Y al decir esto, él sonó muy cínico. Él dijo esto trágicamente, y cuando ustedes estudian a los gigantes de la fe cristiana, al apóstol Pablo, a Calvino, a Lutero, a Jonathan Edwards, lo hacen leyendo sus escritos. Ustedes pueden ver cuán versados fueron ellos en la gran literatura del mundo, pero no fueron seducidos por ella. Déjenme cerrar con esto. Lutero dijo que tendemos a hacer un modelo de las experiencias cristianas. Él examinó las vidas de los grandes héroes espirituales del pasado, comenzando con el apóstol Pablo y llegando hasta San Agustín. Él dijo: en la conversión, cuando una persona se convierte al cristianismo, el contraste entre el mundo y las cosas de Cristo llega a ser tan dramático que la persona renuncia al mundo y pasa por un periodo donde se olvida absolutamente del mundo, como Pablo cuando se fue a Arabia, y es necesario que nosotros pasemos por esta etapa en nuestro desarrollo cristiano, donde estamos negados al mundo para así llegar a enraizarnos y afianzarnos a las cosas espirituales y poder profundizar nuestras raíces. Y luego Lutero agrega:
pero no alcanzamos la madurez como cristianos a menos que seamos capaces de abrazar de nuevo el mundo. Lo que Él dice no significa caer en la mundanalidad. Lo que Él dice es regresar al mundo y verlo como Dios lo ve y amarlo como Dios lo ama y aprender de Él incluso donde no parezca estar la verdad de Dios. Esta es la primera de las 3 luchas mortales que tenemos con el mundo, la carne y el diablo. Veremos las otras 2 en las siguientes sesiones. El Seminario Reformado Latinoamericano invita a todas las personas que deseen formarse bíblica y teológicamente para que se pongan en contacto con nosotros y soliciten información de nuestros programas en la modalidad interna en la ciudad de Medellín, Colombia, o en la modalidad online. Pueden escribir al correo electrónico estudiodelabiblia@yahoo.es, estudiodelabiblia@yahoo.es. ¿Deseas conocer la historia que está detrás de cada uno de los himnos más entonados en la iglesia cristiana hoy? Te invito para que me acompañes y juntos descubramos la historia de los himnos evangélicos. Tal vez uno de los himnos más hermosos que la iglesia cristiana ha cantado es el himno «Cuán grande es Él». Aún hoy día sigue siendo uno de los himnos que trae gran bendición al pueblo de Dios. Hay una linda historia detrás de este laureado himno. Se cuenta que en uno de los escasos días soleados, el pastor y senador sueco Carl Boberg regresaba de una reunión y mientras se encontraba caminando por el campo, súbitamente fue alcanzado por una terrible tormenta. Rayos y truenos sacudían los cielos violentamente. Al refugiarse entre unos árboles, esperando que el cielo se despejara y dejara de llover y tronar, Boberg reflexionó en la grandeza de Dios. Al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos, y así nació este himno, muy conocido y titulado «Cuán grande es Él». Esta composición, a pesar de haberla tenido el autor en sus apuntes desde 1885,
no fue muy difundida, pues se encontraba solo en sueco, pero se dio a conocer recién cuando fue traducido al alemán en 1907 y luego llevado a Rusia en 1912, 5 años antes de la Revolución. Un misionero inglés, Stuart Hine, lo aprendió en ruso y lo tradujo al inglés, agregando la cuarta estrofa en 1948, y fue traducido al español en 1958 por un argentino. La primera y tercera estrofas se basan en el himno original de Boberg. La segunda estrofa nació en Rusia y la cuarta estrofa en Inglaterra. A través de más de 100 años y 5 idiomas, nos ha llegado este majestuoso himno que une los corazones del pueblo de Dios, sin fronteras, para alabar al Creador omnipotente. La versión más famosa de este himno tal vez haya sido la interpretada por Elvis Presley, How Great You Art. Elvis amaba mucho esta canción y era insustituible en su repertorio musical desde 1966 hasta 1977. En todo el mundo evangélico, cuán grande es Él se canta en las iglesias, en las cruzadas y campañas evangelísticas, en estadios, coliseos, recintos parlamentarios, y es infaltable en toda reunión de alabanza y adoración a Cristo. Las estrofas de este himno, en la versión en español, dicen: Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit, mi corazón entona la canción: ¡cuán grande es Él! ¡Cuán grande es Él! Mi corazón entona la canción: ¡cuán grande es Él! ¡Cuán grande es Él! La segunda estrofa dice: al recorrer los montes y los valles, y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves, y el murmurar del claro manantial, y vuelve el estribillo, mi corazón entona la canción: cuán grande es Él, cuán grande es Él. La tercera estrofa: cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió y por mí murió, mi corazón entona la canción: cuán grande es Él, cuán grande es Él. Y la última estrofa dice: cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción: cuán grande es Él, cuán grande es Él. Recordemos que la versión castellana fue escrita por el doctor Arturo W. Houghton. Escuchemos algunas interpretaciones cantadas e instrumentales de este precioso himno.
Si usted desea recibir una copia de este programa o desea descargarlo, puede ingresar a la página web www.caractercristiano.org. Repito, www.caractercristiano.org. Este es un aporte de la Iglesia Bautista Reformada, La Gracia de Dios en Medellín. El alma generosa será prosperada. Proverbios capítulo 11, versículo 25. Si deseo medrar en el alma, no debo almacenar mis provisiones, sino que he de distribuir a los pobres. Ser mezquino y tacaño es el camino del mundo hacia la prosperidad, pero no es el camino de Dios, pues Él dice, hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. La manera de ganar de la fe es dando. He de intentar esto una y otra vez, y puedo esperar que me venga tanta prosperidad como sea buena para mí, como una recompensa graciosa para un generoso curso de acción. Por supuesto que no puedo tener la certeza de volverme rico. Seré prosperado, pero no demasiado. Demasiada riqueza podría volverme tan pesado como son usualmente las personas corpulentas, y podría provocarme la indigestión de la mundanalidad, y tal vez me sobrevenga una degeneración grasosa en el corazón. No, si soy lo bastante gordo para ser saludable, puedo darme por muy satisfecho, y si el Señor me concede una subsistencia, puedo quedarme completamente satisfecho. Pero hay una grosura mental y espiritual que yo ambiciono grandemente, y esto viene como resultado de los pensamientos generosos hacia Dios, su iglesia y mis semejantes. No he de escatimar para que mi corazón no pase hambre. He de ser liberal y generoso, pues así seré semejante a mi Señor. Él se entregó por mí. ¿Habría yo de escatimarle algo? La chequera del Banco de la Fe es una producción de la Fundación IBRC, basada en los comentarios prácticos que escribiera el ungido predicador Carlos Spurgeon, basado en las múltiples promesas que encontramos en la Palabra de Dios. Soy Julio Benítez y agradezco al hermano Alan Román por hacer la traducción al español de esta serie. Si desea recibir el cheque de hoy a través de email, escríbanos al correo electrónico estudiodelaBiblia@yahoo.es. Tiempos de Reforma es una producción del Seminario Reformado Latinoamericano y el Ministerio Carácter Cristiano. Si desea comunicarse con nosotros, puede escribirnos al correo electrónico estudiodelaBiblia@yahoo.es. estudiodelaBiblia@yahoo.es. Será de gran aliento para nosotros tener noticias suyas. Para preguntas, comentarios o reportar sintonía, puede hacerlo a través de los números 042-456-93-472 o a través del 041-495-05-569.